la más cordial bienvenida a la tercera y última jornada del primer encuentro anual de directivos públicos. Iniciaremos con el panel número 5, ¿cómo diseñar indicadores de gestión eficaces? Para ello, nos acompañará en la moderación de este segmento el gerente público Edgar Delgado Ortega. Él es ingeniero con una sólida formación académica, la cual incluye una maestría en Administración de Negocios de ESAN, así como un máster en Gestión Pública y tiene una maestría en Educación Superior. Ha ocupado posiciones claves como secretario general y jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en diversas entidades públicas. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el prestigioso Instituto Geofísico del Perú, formando parte del cuerpo de gerentes públicos de Servir. Él es un apasionado por la gestión pública y promueve además el compromiso genuino con la vocación de servicio, la innovación y la mejora continua. Fuera de su labor, disfruta de nadar en aguas abiertas y ya está planeando su próximo desafío personal, nada menos que lanzarse en paracaídas. Ese es el tipo de energía y dedicación que caracteriza a nuestro moderador el día de hoy. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes con todos. Para mí es un honor estar aquí presente junto con todos ustedes en este primer encuentro anual de directivos públicos. Retos y desafíos de la dirección pública. Hoy día trataremos justamente uno de esos desafíos para todos nosotros. ¿Cómo hacemos para diseñar indicadores eficaces? Y es que precisamente hoy venimos midiendo y evaluando todo lo que hacemos. Y así es que explicaremos un poco de eso gracias a la participación de nuestros panelistas, a quienes vamos a invitar a ocupar sus asientos y luego los iremos presentando para las exposiciones de manera progresiva. En primer lugar, presentaremos a Nadia Esquén, quien nos va a acompañar ahora en la sala. Adelante, por favor. Empezamos con Nadia. Gracias, adelante por favor, le damos un fuerte aplauso por favor a Nadia Esquén. También nos acompaña Jordi Vilches, adelante por favor Jordi, a quien también recibimos con un fuerte aplauso. Son nuestros panelistas de lujo que hoy día presentarán sus ponencias respecto de esta temática tan importante como son el diseño de indicadores. Por otro lado tenemos a Susana Guevara, otro aplauso también por favor, adelante por favor Susana. Luego haremos una presentación describiendo un poco la experiencia de cada uno de ellos. Finalmente tenemos a Gonzalo Alcalde, que también le daremos otro fuerte aplauso de bienvenida. Adelante, por favor, Gonzalo. Quienes nos acompañan hoy son destacados expertos en la materia, precisamente en el tema de indicadores, quienes van a compartir junto con ustedes los conocimientos y experiencias a lo largo de estos años. Cada panelista va a tener 10 minutos para su intervención y posteriormente abriremos un espacio para preguntas y comentarios de todos ustedes. Para empezar, ¿podemos proyectar por favor la presentación? Vamos a darles una pequeña introducción para que nos pongamos a tono, porque ya sabemos que la tarde suena interesante para estas exposiciones, así que daremos un poquito el inicio a la exposición. A ver, permítame un segundito. Ajá. Muy bien. Fíjense, el tema de hoy implica movilizar en realidad a gran parte de la entidad, que toda la entidad sea consciente de la necesidad de usar indicadores en nuestras instituciones. Y vamos a explicar un poco el por qué. Avanzamos, por favor. La primera pregunta que nos hacemos, indicadores, ¿y qué serán los indicadores, no? ¿Avanzamos? Fíjense, me imagino que
Cada uno de ustedes conoce esta imagen, que son las líneas de Nazca. Y quiero contarles una anécdota que nos pasó a mí y a mis compañeros de la universidad en el último año. Decidimos irnos a ver las líneas de Nazca. Ya se imaginan, estuvimos muy emocionados de irnos a Nazca, fuimos al aeródromo y alquilamos una avioneta para verla. Y justamente uno de nuestros objetivos era, avanzamos por favor, nuestro objetivo era observar de manera segura las líneas de Nazca. Quiero que se imaginen, éramos muy jóvenes, recién salíamos de la universidad y queríamos mirar las líneas de Nazca, pero ustedes saben que hay un mirador en la pista, pero queríamos mirarlo desde arriba, ¿no? Avanzamos por favor. Así es que alquilamos una avioneta, ¿no?, que hay ahí en el aeródromo. Y estuvimos muy contentos, yo sobre todo muy animado. Nos presentaron al piloto y el piloto, yo me puse al costado del piloto yendo hacia la camioneta junto con mis compañeros. Éramos 5 pasajeros. Avanzamos. Y el piloto, llegando a la avioneta, toca el ala del avión, da un par de golpecitos y hace una señal así. 2 dice, ¿no? Como 2 chelas, ¿no? Pero dice 2. Y viene un chico corriendo con su galonera, ¿no? Era una galonera de combustible, viene corriendo el chico. Se trepa a las alas del avión y comienza a echar el combustible. Y le pregunto al piloto, ¿y le están echando combustible? Sí, me dice, ¿y usted cómo sabe cuánto combustible le tienen que echar? Le digo, ¿no? No, no te preocupes, yo ya conozco la avioneta, con solo tocar ya sé cuánto combustible le tenemos que echar, ¿no? Avanzamos. Entonces ahí teníamos algunos insumos, ¿no? 2 galones de combustible. Es más, yo me pregunté, ¿será suficiente para un vuelo hacia las líneas de Nazca? Y el piloto me dijo, sí, no se preocupe, yo tengo experiencia, me dijo. Avanzamos. Nos subimos a la avioneta. Yo me puse de copiloto. Gracias. Yo me puse de copiloto. Quiero que se imaginen el panel de la avioneta, una serie de instrumentos. Había un montón. Yo traté de reconocerlos cada uno de ellos, ¿no? Y justamente uno de los primeros instrumentos que visualicé, porque ya la avioneta estaba encendida, era el nivel de combustible. ¿Y a qué no saben? El nivel de combustible estaba en empty, vacío. Entonces le pregunto al piloto, oiga, ¿no le acaban de echar combustible? Sí, me dice, pero la agujita está mal desde hace unos tiempos, pero no se preocupe, ya usted sabe que le han echado combustible, me dice, ¿no? Bueno, dije, así será, pues, ¿no? Y luego ubico otro instrumento, ¿no? Ahí en el panel, tratando de identificar. Yo tengo mi auto y yo dije, pues será algo parecido, ¿no? Y entonces ahí había un tacómetro que te medía las velocidades o revoluciones del motor. Y el piloto ya había encendido la avioneta y la hélice estaba que daba y daba vueltas. Y esa agujita estaba en la zona roja, o sea, estaba en el extremo. Y entonces yo le pregunto al piloto, oiga, ¿no se va a quemar el motor porque ya la agujita está ya en rojo? Le digo. No, me dice, esa agujita hace un tiempo presioné demasiado el acelerador y se quedó ahí, me dijo. Y le digo, no hay ningún problema porque no sabemos a qué velocidad vamos a ir con el motor, ¿no? No, no se preocupe, yo ya tengo experiencia, me dijo, ¿no? Traté de ubicar ya en pleno vuelo, estuvimos volando y nos decía, en 10 minutos vemos las líneas de Nazca. Estamos en pleno vuelo y yo solamente veía nubes, inclusive veía neblina. Y de verdad que lo que pasó fue que ingresamos a una zona de neblina y la avioneta comenzó a moverse, pero de manera estrepitosa, para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda. Y la verdad que uno pierde el sentido, no sabes hacia dónde estás yendo. Y así es que ubiqué un indicador, en el tablerito, una brújula que te dice si estás inclinado a la derecha, a la izquierda. El tema es que a pesar que la avioneta se movía a la derecha, a la izquierda, no se movía. Y entonces le decía al piloto, oiga, ¿no nos estamos yendo de pique? Le digo. No, me dice, pero ¿ese instrumento funciona o no funciona? No, me dice, pero yo ya tengo experiencia, no se preocupe. Me dice, cálmese, me dice, cálmese. Y también luego trato de ver el altímetro, porque yo de verdad que estaba pensando que me estaba yendo de pique, es lo que sentía, pues, ¿no? Y veo el instrumento del altímetro y estaba roto el vidriecito que lo protegía. Y le pregunto al piloto, ¿y a qué altura estamos? Debemos estar como a 2000 metros, me dice.
¿Y no tiene instrumentos sobre ese tema? No, un pasajero vino con su tomatodo y lo malogró, me dijo, pero no se preocupe, yo ya tengo experiencia. Miren, la verdad es que ese día no pudimos ver las líneas de Nazca, todo estaba nublado. Entenderán que fue un viaje de terror. El viaje fue, de verdad que no teníamos indicadores, no teníamos instrumentos con los cuales medir. Quiero que se imaginen ese vuelo terrorífico que nos tocó pasar a nosotros en las instituciones. Porque el piloto, la pregunta es, ¿y cómo toma decisiones? ¿No? Y en nuestras instituciones, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? Me pregunto yo. El presidente ejecutivo, el ministro, el gobernador, el alcalde son los pilotos de la avioneta. El gerente general, el secretario general, el gerente municipal es el copiloto. Los pasajeros son nuestros ciudadanos a quienes atendemos, a quienes les prestamos el servicio. Y si no tenemos instrumentos que nos digan cómo está yendo la avioneta, quiero que se imaginen que podemos estar yendo en picada y no lo sabemos. No sabemos cuánto presupuesto tenemos. No sabemos cómo va la adquisición de nuestro plan anual de contrataciones. No sabemos cuántos bienes y servicios estamos adquiriendo. No sabemos si están generando resultados o no nuestros productos. ¿Se dan cuenta? Y acá les traigo un ejemplo de un panel de control del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde ellos, por ejemplo, miden el control de la anemia. Pueden medir cuánto presupuesto están ejecutando, cómo va la logística, cómo van las adquisiciones de los insumos, cómo van los insumos, la distribución de los insumos, cómo va la producción, la entrega del sulfato de hierro, la entrega de los productos, cómo está la cobertura y cómo está el resultado, si se está reduciendo o no se está reduciendo la anemia, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo de cómo es que podríamos llevar nuestra institución con indicadores, llevar la gestión, alcanzar nuestros objetivos gracias a que tenemos indicadores. Entonces, justamente de este tema nos van a venir a hablar nuestros panelistas, nuestros expertos panelistas, y vamos a iniciar el panel con Nadia Esqué. Nadia es economista de la Universidad de Piura, se viene desempeñando como directora de las Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto de MINCETUR, Produce, Minedu y MTC. Ha formado parte de los equipos de planeamiento y presupuesto en la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu y también ha colaborado con las mejoras de los sistemas de presupuesto público y de tesoro público en el Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Nadia Esqué. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias a Servir, y a todos ustedes por hoy día darnos un espacio para compartir nuestras experiencias sobre este tema que está muy de moda, pero al mismo tiempo es bastante retador, ¿no?, para la gestión pública actualmente. Diseñar, medir, pero sobre todo hacer que estos indicadores sirvan, ¿no?, y se usen, creo que es un reto que puede tener cualquier directivo, ¿no?, en el sector público. Y creo que es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Sabes construir indicadores? Mucho más para funcionarios como en mi caso están relacionados al planeamiento y al presupuesto. Entonces, si puedo poner mi presentación. No, creo que no funciona. Bueno, creo que no avanza. Ahí está. La pregunta para que ya ha sido resuelta y es ¿qué es un indicador de gestión? Creo que desde donde me corresponde, ¿no?, desde mi papel, podría decir que hay tanta información que es innecesario poner a repetirlo o ahondar, y para eso están acá los expertos en el panel, ¿no? Pero creo que lo he puesto justamente pensando en que es una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no?, cada vez que entra a un cargo público.
Y información la puedes encontrar desde Google, en ChatGPT, que ahora lo estructura mucho mejor que varios reportes que puedes encontrar en tu entidad, o también revisar material de expertos para hacerlo. Pero lo que sí es necesario llegar es con un conocimiento previo sobre qué es, o una idea de cuál es tu opinión sobre eso, porque claro, este es un problema real, ¿no? Uno llega a un cargo, en mi caso mi primer cargo fue como coordinadora del programa presupuestal PELA en el Ministerio de Educación, y tienes un sinfín de indicadores, ¿no? Llegan oficios, todos te piden indicadores, todos te piden información, encima tú tienes que tratar de ordenarlos y puede ser bastante confuso. Acá he puesto algunos que podrían sonarnos a varios, ¿no? Por ejemplo, toda la implementación de las políticas públicas tienen hojas de indicadores. El POI, el PEI y el PCEM tienen otros indicadores, no necesariamente los mismos. Los programas presupuestales tienen otra serie de indicadores. Incluso la gestión del rendimiento, los temas de gestión de riesgo de desastres, PCM, control, todo parece ser como una maraña de indicadores, ¿no? Entonces, administrar esos indicadores, proponer mejora, diseñar y sobre todo elegir cuál es lo que necesitas para tu propia gestión, eso es el reto que yo traigo acá a la mesa para que pueda encontrar un rumbo, ¿no? Porque lo más importante de todo de esto que puede ser abrumador inicialmente, creo que consiste en elegir y en diseñar o disponer el diseño de algunos que respondan a un par de preguntas, ¿no? Uno es cómo garantizar la eficacia en la gestión, ¿no? O sea, cómo hacer que la plata que te dan o las ideas que tiene la autoridad o el hacedor de política van a tener resultados. Y el otro es cómo evidenciar el avance. Evidenciar el avance, al menos en sectores, desde mi experiencia, como en Minedu o en MTC, es casi imposible, ¿no? O sea, no se puede ver, es imperceptible, ¿no? De hecho, muchas veces frustrante, ¿no? Y es la razón por la que también algunos funcionarios podemos perder el rumbo. Pero creo que acá el gran reto es que cada funcionario, o sea, hay que cumplir con la entrega de todos estos indicadores, hay que diseñar indicadores para los hacedores de política y también para las autoridades, pero teniendo un sentido, ¿no? Y esto es lo que propongo, y antes de eso contarles mi experiencia aquí. Yo empecé en el Ministerio de Educación, de hecho me parece muy inspirador que la persona que me trajo al sector público esté hoy acá, en esta sala, y me hace sentir como medio culpable de lo que voy a decir, pero estos ministerios o estos sectores, casi uno puede verlos como si fuera plata, ¿no? Tú escuchas Minedu y suena a plata, porque falta plata para todo, ¿no? Es plata para contratar, plata para no contratar, plata para construir, plata para reconstruir, ¿no? Plata para capacitar, plata para gestionar el cambio, para todo se necesita plata. Entonces, estas desviaciones que uno puede tener solo pensando en eficiencia de plata, pueden generar justamente lo que mencionaba Edgardo ahora, ¿no? Que no se sepa el rumbo, o sea, puedes quedarte con un norte bastante chato, pensando solo en eficiencias presupuestarias cuando no te estás acordando que los niños no están aprendiendo. Entonces creo que para eso el reto en el Ministerio de Educación y desde mi lado, que era en el área de básica regular y también cuando he sido OPEP, o sea, jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de ese ministerio, te haces las mismas preguntas desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, el diseño de los indicadores no solamente tienen que responder a información consistenciada, regular, ni tampoco
a la mejor construcción del indicador, sino también mirar quién es el cliente de esa información. En mi caso, desde un lado de prestación de servicio versus de la eficiencia del dinero, pueden haber salido hasta dos resultados, o sea, perdón, el mismo resultado, pero dos interpretaciones distintas, y el indicador tiene que satisfacer a estos dos actores, ¿no? En el caso del Ministerio de Transportes, por ejemplo, otra vez, plata, 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 todo es plata. Se necesita un montón de recursos para satisfacer las necesidades de conexión del Perú. Y ahí la distribución ya va pensando desde una perspectiva más territorial, ¿no? ¿Quién es el departamento, el centro poblado que necesita cubrir sus necesidades de conexión más urgentes o más rápidas, o simplemente que sean más rentables? O sea, que si tú haces la reconstrucción de una pequeña carretera, puedes destrabar un corredor logístico millonario, ¿no? Con acceso a exportaciones. Entonces, es ahí donde los indicadores, más de producto, más de pensar que de eficiencia, o sea, más de producto, pueden llegar a implementarse con mayor facilidad. Y en ambos casos, pero con este más, en el tema de transportes, está muy ligado a la tecnología, ¿no? Todos necesitan saber cuánto cuesta una carretera, todos necesitan ver que se construyó la carretera, y todos necesitan saber que la carretera funciona en todo momento. Y para eso los indicadores situacionales del estado de estas carreteras es uno de los grandes retos que tiene el sector y que tienen muchas instituciones relacionadas a la conectividad, ¿no? Y finalmente, en el caso de comercio exterior, que para mí ha sido una experiencia nueva, estos indicadores de gestión tienen una connotación de diseño bastante diferente, ¿no? Porque el servicio público que se ofrece no es directo, no lo puedes ver en el aprendizaje de un niño o en la contratación de un maestro, ni tampoco en la construcción de una carretera, sino es de ofrecer todas las facilitaciones y todas las condiciones para que los sectores productivos puedan funcionar de manera mucho más efectiva. Y aquí los indicadores van más relacionados a no el gasto ni el uso de los recursos, sino también de la simplificación que se puede generar en el Estado, o de los ahorros que se puede formular desde procedimientos administrativos en el Estado para generar impactos en los costos de los empresarios. Entonces, es otra fumada, ¿no? Entonces, aparecen cientos de indicadores, hay mucha literatura al respecto, pero claro, lo importante es saber cuál es lo que le sirve a los funcionarios en ese momento, qué es lo que le sirve al sector y qué es lo que podemos también tener como información certera. Porque muchos de estos indicadores, para el caso de sectores productivos, son de autorreporte y de muchas encuestas, ¿no? Y que también es una forma de generar información, pero que necesita mucha más rigurosidad, ¿no? Entonces, yo aquí he traído, después de contarles un poco de cuál es la diferencia o las distancias que pueden haber en los indicadores, y con esto acabo, algunas reflexiones, ¿no? Siempre bajo este marco que yo propongo también sobre la mesa, que es el uso de tecnología, ¿no? El mismo hecho de ya tener formularios gratis que pueden incorporarse en todas las gestiones, tener reportes que sean visibles para todos los ciudadanos, utilizar mucho las páginas web de las instituciones y también los correos electrónicos, es algo que creo que no demanda muchos recursos y son fáciles de incorporar. Entonces, creo que dentro de todo lo que podría gestionarse para el diseño, pero también para la implementación y el uso de estos indicadores de gestión, yo he traído y pongo a su consideración tres grandes cosas, ¿no?
Uno es como definir tu cliente final, o sea, ¿quiénes son tus clientes? ¿A quién le va a servir ese indicador? ¿No? ¿Le va a servir frecuentemente o le va a servir una vez al año? ¿O no le va a servir? Porque muchas veces no son condicionantes o drivers para tomar decisiones. Y también preguntarse a quién se lo vas a reportar, ¿no? ¿Para quién tengo que ser eficaz? Son preguntas ambiguas, en verdad. Por más que podría haber una primera respuesta, terminan siendo ambiguas, ¿no? El otro es cuantificar la eficacia. Es bien difícil, a mí me pasó hace poco cuando entré a un nuevo cargo, llegar a decir, bueno, llena tu indicador de gestión de rendimiento, y el indicador decía, ¿cuántos informes has hecho? ¿No? Es un indicador. Está en un elemento o una herramienta de seguimiento y monitoreo. Ya, pero no sirve, pues, ¿no? No sirve porque es público, sí, alguien por transparencia me puede pedir cuántos informes he hecho, pues, ¿no? No se habla de la calidad del indicador, de los informes, ni tampoco el efecto de mis informes, ni tampoco eso va a ser un condicionante de alguna contribución o alguna recompensa económica. Entonces, esos indicadores sí deberían pensarse en ser cuantificados, pero también considerando que no solo tiene que hablarse de cantidades o de volúmenes, sino también de la eficacia que pueden generar o del impacto que van a generar, ¿no? Y el otro tema que también pongo sobre la mesa es lo de reconocer y ser transparente, ¿no? La generación oportuna de reportes, ¿no? y si este usuario o este cliente lo entiende, creo que es una de las cosas más difíciles que tiene un funcionario público, mucho más de las oficinas de planeamiento y presupuesto, y creo que es algo que tiene que adecuarse a cada entidad, pero también tiene que pensarse en contribuir siempre al servicio público y al ciudadano, ¿no? Bueno, esto es. Muchas gracias. Agradecemos por su exposición a nuestra ponente, Nadia Esquén, quien nos ha mostrado un poco la mirada y la experiencia que ha tenido desde diferentes instituciones y cómo es que cada una de ellas tiene diferentes enfoques, diferentes prioridades respecto de qué indicadores medir. Y nos plantea 3 preguntas muy interesantes, 3 criterios bajo los cuales debemos de diseñar nuestros indicadores. Excelente, muchas gracias a Nadia. Muy bien, continuamos con nuestro siguiente panelista, Jordi Vilches. Él es magíster de Administración Estratégica de Empresas e ingeniero de Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es MBA por Maastricht School of Management, Países Bajos, posgrado en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, con una especialización en prospectiva para el desarrollo por la CEPAL y en prospectiva tecnológica por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y el Gobierno de la República de Corea. Estudios de especialización en Ciencias de la Computación por el Georgia Institute of Technology, Estados Unidos, y experto en tecnologías de la información y comunicaciones, y tiene una amplia experiencia en el sector público y privado. En CEPLAN ha sido director responsable del proceso de concertación de la visión del Perú al 2050, de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y de la metodología, información y asistencia técnica en perspectiva para el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales. Asimismo, lidera hoy diversos frentes de investigación prospectiva en temas económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Jordi Vilches. Adelante, por favor. Sí. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles por la atención que van a brindar a esta presentación. Si lo vamos poniendo, por favor, y bueno, también comentarles un poco que esta presentación en realidad la estoy realizando en representación del presidente del CEPLAN, el que les habla es director nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, pero este es un tema de indicadores, ¿verdad? Y es un tema que
también me encargaron de parte de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del CEPLAN poder hacerles alcanzar el día de hoy, ¿no? Así que les agradezco a ellos también por haber preparado la información y voy a exponer un poquito y luego comentar también desde la experiencia, ¿sí? Así que por favor si me ayudan nuevamente a proyectar. Bien, vamos a hacer una exposición un poquito, uy, creo que presenté tan equivocado, y ahora sí. Sí, el puntero está acá, muy bien. ¿Qué es un indicador, no? O sea, aquí vamos a ver un poquito una mirada desde el CEPLAN. Para quienes no conocen, el CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que se encarga justamente de dar una orientación desde el punto de vista del planeamiento estratégico. Esto valga resaltar porque hay planeamiento en distintos niveles, ¿verdad? Hay planeamiento operativo, hay planeamiento técnico, hay planeamiento, en fin, diversos niveles, pero estamos hablando a nivel estratégico. Y entonces, para esto, para desarrollar el trabajo, pues, en planeamiento estratégico se requieren indicadores. Y estos indicadores, pues, ¿qué son, no? Básicamente son elementos, ¿no?, que tienen información cuantitativa o cualitativa para medir, ¿no?, valorar el desempeño, en este caso, desde el planeamiento estratégico, en políticas nacionales, planes de distinto nivel, ¿no?, desde planes sectoriales, los planes territoriales, los planes institucionales también, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es la característica central de un indicador? Bueno, que pueden ser justamente cuantificables. A pesar de que algunos pueden ser más cualitativos, esa característica cualitativa debe poder llevarse algún tipo de cuantificación para que pueda justamente verse su comportamiento en el tiempo, sus mejoras, su avance o no en el sentido que se desea. Bien, aquí también está un documento bien interesante, la guía para la elaboración de indicadores, que ustedes pueden también descargar. Hay un código QR que se ve un poquito por ahí, pero en todo caso la pueden buscar. Es un documento bastante interesante y extenso también para que puedan ustedes conocer desde el punto de vista del planeamiento estratégico cómo trabajar en indicadores, ¿no? Y acá hay un resumen de este documento en temas importantes. Voy acá a estar contando mi tiempo para no pasarme, pero partimos de un esquema metodológico que quizás muchos lo conocen, que es el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora, ¿no?, para la mejora continua, y justamente debe conocerse también, pues, en la inspiración de esto, ¿no?, en un ciclo de mejora continua de Deming, etcétera, ¿no?, pero que tiene una característica, en todo caso, para ver aquí y repasar los que ya conocen, que partimos para iniciar, ¿no? En realidad es un ciclo, no es una rueda que en cualquier punto digamos, no tiene inicio ni fin, pero para la conceptualización tenemos un análisis de la situación actual. Entonces, la situación que tenemos en realidad es el resultado de un ciclo anterior, por eso que, digamos, empezamos un nuevo ciclo acá y vemos dónde estamos, ¿no? Entonces, para ver dónde estamos, justamente los indicadores nos ayudan porque nos contribuyen a lograr un diagnóstico, identificando brechas y situaciones que requieren atención. Vamos a ver también qué tipo de indicadores, ¿no? Pero entonces, para conocer dónde estamos, necesitamos indicadores. Pero también el análisis prospectivo, que significa ver hacia adelante, ¿no?, ver todas las circunstancias que se pueden prever y aquellas que generan incertidumbre, pero de alguna forma podemos identificar y generar escenarios para tener cierta reducción de esa incertidumbre. Entonces, también allí los indicadores nos ayudan porque van a justamente ayudar a la conceptualización, a la identificación de tendencias, patrones de comportamiento, riesgos y oportunidades, de repente algunas variables que están yendo en un sentido que ya se va a convertir en una amenaza, ¿no?, o algo que nos puede afectar, o en una oportunidad, algo que está surgiendo y que vale la pena aprovechar. Y también con eso se pueden integrar esos elementos y eventos disruptivos en escenarios que se pueden plantear para el análisis del trabajo futuro, ¿no? Entonces tenemos un punto de partida, un punto como de llegada, en realidad una ruta hacia el futuro, múltiples escenarios en realidad, y entonces tenemos que ver, identificar una situación que queremos alcanzar, y esa decisión estratégica es justamente aquella que se plantea ya en conocimiento de estos dos elementos y se plantean en función de objetivos, acciones y servicios, por ejemplo, a nivel de las políticas, ¿no? Entonces aquí ya hay un planteamiento estratégico en función de lo que se ha conceptualizado como un futuro deseado. Y bueno, justamente ahí con estos indicadores que representan la dirección que queremos lograr, ¿no?, de los objetivos y acciones, se hace el seguimiento y evaluación propiamente, que permite ver si estamos en el ejercicio ya
anual o quinquenal de repente, o decadal inclusive para el plan nacional, por ejemplo, se va viendo el avance, ¿no? En realidad se hacen cortes anuales generalmente, o de acuerdo a un POI también se puede hacer cortes hasta mensuales, ¿no? Depende ahí de la velocidad de actualización de los datos, ¿no? Bien, entonces, aquí justamente se ve los niveles de los indicadores, ¿no? Porque, como mencionaba Nadia anteriormente, pues hay muchos indicadores y además hay varios sistemas, ¿no? Realmente una de las cosas que, ya para aportar un poquito también más allá de la presentación, es que sí deberíamos hacer un ejercicio entre la administración pública. Este es un tema creo que muy importante y que salta de forma muy espontánea, de la integración de los sistemas, ¿verdad? Y en la cual se puede ver cómo indicadores de planeamiento se correlacionan con indicadores de presupuesto, con indicadores de operación, con indicadores de seguimiento de esos planes, de esos resultados, y eso se conecta con control, o sea, todo integrado, como realmente en otras administraciones públicas ya está eso correlacionado. Entonces no se tienen que hacer 3, 4, 5, 10, 20 reportes, sino de repente 2, 3, no sé, ¿no? Un número, porque ya incluso todo, una vez que uno reporta, hasta automáticamente en la gestión ya se van generando los resultados, ¿no? Bueno, eso es un camino, pero en realidad para avanzar en eso, pues tenemos la herramienta que está acá un poco abajo de la cadena de resultados, bastante conocida también en la gestión pública, que es muy orientadora, y en donde se ve que desde el nivel, digamos, inicial, que son los insumos, o sea, de donde partimos, como bien saben, a generar primero unos productos, ¿no? A través de las actividades y generamos productos, que son los primeros elementos que entrega la gestión pública. Entonces ya llega al ámbito del uso, ¿no? O mejor dicho, los usuarios, donde ya se encuentran resultados que pueden ser iniciales, intermedios y finales de acuerdo a la temporalidad. Este es el concepto que maneja el planeamiento estratégico. Y al final, por acá en la esquina, está el llamado impacto, que le ponemos agregado en el sentido que es un resultado en el largo plazo, pero que además viene a ser la suma de varios resultados de largo plazo. Por eso un impacto agregado de la agregación. Y eso está al nivel de los objetivos nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces ahí hay grandes objetivos de desarrollo país, que son 4, y entonces cada nivel de objetivos va teniendo un reflejo con sus, digamos, en la cadena de resultados, y así, cada uno de estos objetivos y acciones tiene su tipo de indicador. Entonces es, por supuesto, distinto hablar de un indicador de producto con un indicador de impacto, ¿no? O de un indicador de resultado con un indicador de actividad, ¿no? Porque un indicador de actividad va a ser justamente algo que la entidad va a hacer durante la producción del producto, ¿no? Algo intermedio, pero un impacto va a ser ya un resultado final en el tiempo, ¿no? Después de justamente se han logrado o no resultados. Pero vamos a ver esto, además me voy a adelantar un poquito acá con el ejemplo y luego volvemos al anterior. Y entonces acá, creo que ahí está. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, a nivel de 4 elementos nada más, el producto, ¿no? Entonces, el producto, que ya vendría a ser justamente lo que entrega la entidad, dice acá el número de campañas de prevención de anemia realizadas. Entonces, el producto es la campaña, ¿no? La campaña de prevención de anemia. Eso es lo que produce la entidad. Y, sin embargo, hay un primer resultado, ¿no? Que es una medición en corto plazo de cuántas personas participan en la campaña, ¿no? Entonces, hay personas que llevan a los niños, etcétera, ¿no? A esas campañas de prevención. Entonces, eso en primer lugar. Pero luego ya, en el tiempo, va viéndose si es que esa campaña tuvo resultado o no. Entonces, se puede ver un porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia que se espera que se reduzca, ¿verdad? Entonces, eso ya se mide en un momento o dos, porque la campaña en principio brinda suplementos o brinda algunos elementos informativos, etcétera, todo el diseño para tener un resultado que ya es medible en cuanto tiene un efecto todo lo que se ha hecho en las personas, en este caso niños, ¿no? Y luego, cuando esto y con otros resultados también que se pueden ir combinando, van a tener un efecto en este caso medido en la educación, ¿no? Que podría ser que los niños de cuarto de educación de primaria se encuentran a un nivel satisfactorio de comprensión lectora. Porque como saben, esto depende no solamente directamente del tema de educación con todos sus factores, sino también del tema de salud, ¿no? Y varios otros temas también que pueden aquí, que no se muestran, ¿no? Por simplicidad. Pero cuando se estudia justamente la cadena de resultados, se ve de que un esquema simple, ¿no? De insumo, producto, resultado de impacto, se puede recombinar en varias complejidades y de distintos elementos van sumando y se pueden generar justamente intervenciones complejas. Es bastante interesante el modelo por su
base simple, pero también eso se lleva a la complejidad y acá solamente hay una interacción, varias dimensiones que nos está mostrando acá, ¿no? Ok, entonces retrocedí al anterior porque quería ahí mostrar que hay un proceso de elaboración de indicadores, ¿no? Y aunque acá es tan chiquito, lo básico que quiere decirse aquí es que hay identificar primero un objetivo de medición. Y ese objetivo de medición justamente va a depender de en qué nivel estamos, ¿no? Lo que vimos en el anterior, ¿no? Impacto, resultado, o actividad, ¿no? Etc. Hasta insumo, ¿no? A ver cuántos insumos tenemos de inicio, ¿no? Entonces, y luego se ve la información disponible. Ya, bueno, hacia abajo está lo que es el proceso más detallado, pero vamos aquí en las cabeceras nomás, ¿no? Entonces, si hay información disponible, se tiene que ver cuáles son las características de la información o no, o qué se requiere en todo caso, porque puede ser necesario construir un indicador. Es recomendable usar los indicadores que ya tienen tiempo, porque ya están bien establecidos sus métricas, ¿no? Ya han ganado madurez, se han ido mejorando. Pero si no es posible, y en esto yo también tengo una postura particular, creo que es de cuando en cuando es bueno innovar, ¿no? Yo creo que en general, y a veces esa innovación tiene que justamente reflejar también una innovación en la medición, sino cómo. En principio habrá algún proxy, como se dice, ¿no? Un indicador que pueda servir de algún indicativo, pero luego se puede ir también generando indicadores, ¿verdad? Pero hay que hacerlos bien. Entonces hay una características deseables de los indicadores. Entonces, eso también hay acrónimos, se habla de indicadores SMART y otros, ¿no? Entonces, todo esto está en la guía y se puede revisar con detalle, es un punto de vista de planeamiento estratégico. Y bueno, justamente se va viendo que efectivamente ese indicador esté en el nivel de la cadena de resultados que se quiere. Porque a veces hay confusión, porque dicen, oye, quiero medir esta variable, ya, ok, ¿con qué indicador lo vas a medir? Con este de acá, pero este indicador, fíjate, estás midiendo actividad, estás midiendo un informe, como decía Nadia, ¿no? No necesitas medir un informe, incluso el informe de repente es imperfecto, hay que medir el resultado. Entonces ya ahí tienes que ver en las personas, en el público objetivo, qué efecto tienes. Y se establecen los logros esperados, las metas. Y en este punto es importante también, porque tienen que ser metas que generen cierto reto, por supuesto, porque no es queremos hacer más de lo mismo y el tendencial, sino hay que superar, hay que mejorar, ¿verdad? Pero también tiene que ser algo que sea asequible de cumplir, porque si no, también genera o frustración o de repente también, pues no, es una meta que dices, es que esto no se puede lograr, pues vamos avanzando poco a poco. No, o sea, hay que lograr metas, ¿verdad? Poco a poco, pero hay que lograr. Y se hace una ficha técnica para estandarizar. Ya casi no me queda tiempo, así que en conclusión, y cuando ya se quiere completar un indicador, se tiene que definir, ¿no? ¿Qué es lo que mide el indicador? El objetivo o acción, ¿qué mide el indicador? Y también se le pone un nombre, ¿no? Cómo se denomina, y tiene que ser autoexplicativo y justificarlo, ¿no? ¿Por qué ese indicador es el más adecuado? De repente hay otro alternativo, pero este es mejor porque quizás tiene más historia, tiene mejor método de cálculo, etc. Responsables, muy importante para ver cómo va esto a avanzar, de dónde se puede recabar información y quién es el que debe justamente, el principal interesado en hacer que este indicador se vaya en el sentido esperado. Pero también hay retos, ¿no? Y por eso hay que ver qué aspectos dificultan la medición. Y acá viene un poco la parte más precisa de cómo se calcula el indicador y luego el sentido que se espera que tenga. Quizás también hay un flujograma, porque eso es también un proceso, ¿no? Cómo se va a desarrollar el indicador y de dónde se obtiene la información. Y bueno, siempre a partir de una línea de base y qué logros se espera alcanzar. Bien, entonces eso en principio, y luego ya en la parte de comentarios o preguntas podremos complementar un poco más con otras miradas. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos a Jordi Vilches por su valiosa intervención y por compartir su experiencia con nosotros. Y sobre todo porque nos ha dado una mirada desde la planificación estratégica de cómo es que los diferentes indicadores nos van a permitir medir cada uno de los diferentes niveles de planes, políticas y cómo éstas armonizan con la cadena de valor público, con la cadena de resultados. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra tercera panelista, Susana Guevara. Susana Guevara es socióloga, tiene un máster en evaluación de políticas públicas por la Universidad de Sevilla y es egresada de la maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una sólida trayectoria de más de 25 años en el diseño de programas y proyectos
el desarrollo de sistemas de monitoreo, en la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos. Ha trabajado también con organismos internacionales como el PNUD, UNICEF, la UNFPA, el UNOC, USAID, la cooperación belga internacional, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, con algunas instituciones públicas. Su experiencia abarca más de 11 países de América y el Caribe, incluyendo Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, y ha liderado procesos evaluativos de diversos sectores como salud materna, salud sexual y reproductiva, violencias, población vulnerable, género, inclusión, seguridad alimentaria. Además, ha ocupado cargos de dirección y gestión de evaluaciones en proyectos de cooperación internacional de USAID y la UNFPA. Es docente de la PUC y en la diplomatura de monitoreo y evaluación de programas sociales. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Susana Guevara. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Los panelistas que me han antecedido han... ¿pueden poner la presentación, por favor? Han allanado el camino porque ya han mencionado varias cosas. Pero de esta definición de indicadores, que es de un glosario trilingüe de la OECD, solamente quería resaltar algo de los indicadores. Primero, que los indicadores son indicativos de variables quali o cuantitativas que nos indican o nos van dando indicios del desempeño y para el seguimiento, ¿no? Pero en las últimas líneas lo que nos dicen, y es lo que quiero resaltar, es que los indicadores deben ofrecer un medio sencillo, verificable y fiable para dar seguimiento a los cambios y el desempeño. Hace poco Nadia nos decía, tenemos muchísimos indicadores y cuando presentaron la página del MIDIS con cientos de indicadores, mi pregunta es, ¿se está viendo el cambio? Están siguiendo la anemia desde los insumos, los productos, los procesos, todo, pero ¿y por qué no se reduce la anemia? Tenemos tableros para ver la violencia contra las mujeres, vemos los servicios, las denuncias, son hombres, son mujeres, son niños, dónde están los SEM, qué sé yo, y por qué la violencia sigue creciendo. Entonces, ¿dónde está, qué estamos haciendo o qué no estamos identificando o mirando para justamente ver los cambios? Porque la idea de los indicadores es que nos indiquen, pero que nos indiquen algo valioso para ver los cambios de lo que queremos obtener. Así se ve una actividad. Por ejemplo, muchos de los sistemas de monitoreo o seguimiento que tienen son indicadores de actividades, algunos son de insumos. Número de capacitados, número de talleres, número de informes, número. ¿Y qué pasó con esas personas capacitadas? ¿Cuántas son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo con la capacitación? ¿Están aplicando los conocimientos que adquirieron o las habilidades que adquirieron? Entonces, si bien los indicadores son útiles, yo creo que tenemos que hacerlos mucho más útiles y ser mucho más estratégicos para poder seleccionarlos. Hay diferentes tipos de indicadores. Ya los mencionaron, el señor Vilches lo mencionó. Acá es una forma sintética de presentar la diversidad de formas de indicadores. En la primera columna solamente se resalta los indicadores según la teoría de cambio o la cadena de resultados, que van de insumos, procesos, resultados, efectos, impactos, ¿no? Y eso es interesante verlo porque si yo selecciono indicadores solamente de procesos, como los que acabo de mencionar, probablemente nunca vea el cambio. Si veo número de vacunas puestas, quizás si es que yo no veo el número de niños vacunados con vacunas completas, probablemente no voy a ver un cambio de una persona protegida por vacunas, ¿no? Entonces, cada indicador tiene su nivel y tiene su porqué, pero si es que estamos en la gestión, en un nivel que tenemos que tomar decisiones, tenemos que ser estratégicos de saber seleccionar los indicadores.
Después hay indicadores directos, hay indicadores indirectos, cuali, cuantitativos, mixtos, absolutos, relativos, por la forma de mediciones, ¿no? Mejor es tener, por ejemplo, porcentajes que números, porque que me digan capacité 1000 o que me digan 10.000 no dicen nada, pero si me dicen un porcentaje, 20%, 50%, 60%, ya me está indicando algo de cobertura o hacia quién quiero llegar. Y también hay, según la complejidad, hay indicadores simples y hay indicadores compuestos, ¿no? Donde se van vinculando quizás diferentes variables cuanti y cualitativas. Algo que mencionaron también y que es importante tenerlo para la selección de los indicadores son los indicadores relacionados a los tomadores de decisiones, ¿no? Se mencionó, Nadia mencionó los diferentes documentos de gestión que tiene el sector público, los PI, PCEN, POI, PEI, toda la variedad, y el señor Vilches también nos mostró los diferentes niveles de las políticas públicas. El tema de la cantidad de documentos de planificación y la cantidad de indicadores y solicitudes de información al sector público no es un problema nuevo. En el 2015-2016, cuando la OECD hizo un estudio sobre los sistemas de planificación, cuando estábamos con la idea de ingresar a la OECD, allí identificó que había como tres cabezas, digamos, que orientaban la planificación: el Ministerio de Economía y Finanzas, CEPLAN y también la PCM. Entonces, ya pasaron 10 años y estamos probablemente en lo mismo. Y sí es necesario de que haya una discusión para ver cómo se simplifican los indicadores para que sean útiles para tomar decisiones y saber realmente si es que estamos logrando los cambios que estamos deseando. Entonces, hay diferentes niveles de tomadores de decisiones y las necesidades de información es diferente según el nivel que se ubique. Por ejemplo, uno o una ministra va a querer algún tipo de información diferente, de resultados, qué estoy alcanzando. En cambio, un jefe de servicio, de cualquier servicio, un director de escuela, un servicio de salud, una coordinadora de un SEM, un jefe de una comisaría, probablemente lo que va a querer saber es su servicio, cómo está caminando, qué sé yo, la satisfacción de los clientes, de las personas que se acercan, ¿no? Entonces son diferentes niveles digamos, de decisiones que se tienen que tomar y los indicadores también están asociados a ese nivel que se obtiene. Dicho o mencionado lo anterior, yo quería, un poco respondiendo a la pregunta de este panel, mencionarles 10 lecciones aprendidas en la selección de indicadores. Lecciones aprendidas que las he ido procesando no solamente por mi práctica profesional, sino también cuando realizo evaluaciones. Muchas veces cuando uno realiza una evaluación ya es como una etapa posterior a los sistemas de monitoreo, donde están ya recolectando información, y para mí, por ejemplo, muchas veces, así, y me disculparán los que se dedican a eso, no sirven sus informes semestrales, sus informes del POI, del PEI, no sirven, porque dicen cantidad de gasto, cantidad de actividades, pero no hay nada analítico. Entonces, esas indicadores, estas lecciones aprendidas vienen ya como una reflexión de lo que pasa. Primero, los buenos indicadores responden a las necesidades de información de los actores según el nivel de decisión, que es lo que les acabo de mencionar. O sea, esos indicadores que están dando cuenta de la gestión y que depende de mí la gestión para poder yo dar cuenta de lo que hago, ¿no? Por eso tienen que ser útiles, importantes. O sea, no el número de informes, porque eso no me dice nada.
indicadores que puedan mostrarme un cambio, así sea una actividad, como les decía, por ejemplo. ¿Hacen ustedes capacitaciones? Bueno, ¿quiénes son las personas capacitadas? ¿Cuántas son? ¿Dónde están trabajando? ¿Cuáles son sus características? ¿Les fue útil lo que si capacitaron, lo que recibieron? ¿Aplican inmediatamente? No sé, muchas veces no se sabe. En cantidades pequeñas el número de indicadores. Que tengas 300 indicadores no significa que vas a ser más eficiente en lo que haces, sino indicadores estratégicos. Pero no significa que yo ignore los otros indicadores. Entonces eso está relacionado a quién necesita la información y qué información necesita. Los buenos indicadores se encuentran alineados con los objetivos. Y esta es una lección aprendida, porque si los objetivos no están bien formulados, los indicadores probablemente tampoco están bien formulados. Elaborar indicadores significa que deben estar relacionados directamente con los objetivos y su nivel del objetivo, si es una actividad, si es un producto, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que muchas veces se encuentra es un indicador de número de capacitaciones en un nivel de objetivo de resultados. Identificar aspectos relevantes a medir. Por ejemplo, indicadores relacionados a empoderamiento, muchas veces, por ejemplo, empoderamiento de los agricultores, qué sé yo, pero este tipo de indicadores se ponen a un nivel para medir cobertura, ¿no? Entonces, tienen que ser indicadores que se alineen a los objetivos. Otras lecciones aprendidas que lo mencionó el señor Vilches, es que el éxito de estos indicadores tengan o estén formulados bajo la metodología SMART. SMART, que está en inglés, SMART significa inteligente, y en español esas siglas significa que sean específicos, que estén bien definidos, y para eso se usan las fichas de indicadores que la mostró hacia el final muy rápidamente el señor Vilches, donde se especifica hasta el detalle del indicador, qué significa, cómo voy a calcular, cuál es su unidad de medición, o sea, muy específico, ¿no? Que sean medibles, o sea, que pueda yo tener información para poder reportarlos con datos disponibles. Porque si es que yo, y eso está relacionado con otras experiencias, si es que yo quiero nuevos indicadores y voy a tener que invertir en costos para levantar la información, probablemente no sea tan rápido que yo obtenga ese indicador. Que sean alcanzables, realistas, y que yo pueda hacer las mediciones, que sean relevantes, relacionados con la toma de decisiones, por eso tienen que ser estratégicos, y que sean temporales para que puedan tener, o sea, un tiempo definido en la cual yo pueda medir, que se refieran a un tiempo específico. Otra lección aprendida es que los indicadores deben de permitir o de garantizar la comparabilidad y la trazabilidad. Los indicadores deberían de permitir compararse en el tiempo entre regiones y sectores. Ustedes, si entran, por ejemplo, a las páginas web de los organismos internacionales, OIT, CEPAL, UNESCO, ONU Mujeres, etcétera, tienen hasta manuales de indicadores sectoriales por ejemplo, si entran a UNOD, tienen sobre drogas, el otro sobre empleo y trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tienen esos manuales de indicadores? Porque lo que se intenta es que los países tengan indicadores similares para luego poder compararlos, y están desarrollados con las metodologías y todo, ¿no? Entonces, de esa manera, eso sería a lo mejor un aporte de ese plan, que pudiéramos tener como país manuales de indicadores y pocos, para que yo pueda utilizarlos y todos podamos luego compararlos, ¿no? Establecer líneas de base, que estaba en la ficha del indicador, y metas claras para medir avances, que ese es el otro desafío, que no solamente es poner el indicador, sino establecer una línea de base. ¿Con qué estoy empezando? ¿Cómo estoy empezando? ¿Y cuáles son las metas que yo puedo
ir logrando en determinado tiempo. Si bien van a encontrar una lección aprendida de que yo debería revisar si estos indicadores están funcionando, o sea, me están siendo útiles o me están indicando lo que yo quiero hacer, en lo posible deberíamos no cambiarlo frecuentemente porque después la comparabilidad es más difícil, ¿no? Otra de las lecciones aprendidas es de que los indicadores deben ser sensibles a las desigualdades de género y a todas las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, lo mínimo que debería tener cada indicador es una desagregación por sexo, lo mínimo. Pero hay otras variables que también son importantes tenerlas en cuenta para tomar decisiones. Por ejemplo, no es igual, no se presenta el fenómeno de igual manera, por ejemplo, en la alfabetización. Si una persona es mujer o si una persona es hombre, si una mujer es de una comunidad indígena amazónica o si es del área urbana. Entonces, o si vive en el área rural y en el área urbana, por ejemplo, la violencia se presenta diferente. Aún viviendo en el área urbana, las diferencias, o sea, hay una constante de la violencia contra las mujeres, casi 7 de 10 mujeres han tenido algún tipo de violencia, pero la incidencia, el tipo de violencia es diferente y eso debería llevar información para la toma de decisiones, ¿no? Es diferente, por ejemplo, un recién nacido que nace en una ciudad, su peso al nacer, por ejemplo, el indicador, o si yo quiero después medir la anemia o lo que sea, que, por ejemplo, nazca en una zona rural atendida por una partera y probablemente sin ninguna vacuna en el momento de nacer, ¿no? Como nace en los centros de salud. Entonces, esa fineza de esos indicadores me puede llevar a mí que yo tenga otra mirada de cómo desarrollar mis intervenciones. La calidad de datos es clave, o sea, un buen indicador sin datos confiables no sirve. En el ámbito que yo me desarrollo, que es el de monitoreo y evaluación, es algo así como mis datos son mi respaldo. Si yo me los invento, estoy mintiendo y pierdo credibilidad cualquier cosa que yo pueda afirmar. Entonces, la calidad de los datos que está relacionado en cómo el recojo de los datos para construir mis indicadores es clave, ¿no? Hay diferentes formas, como hemos visto, diferentes métodos para captar información de los indicadores, sean cuanti o cualitativos, pero sí es importante que haya especialistas justamente en estas metodologías para que puedan plantearse, es que ustedes lo van a realizar, por ejemplo, levantar información para datos cuantitativos, que haya un muestrista que sepa hacer encuestas para poder justamente recolectar la información. Y si es del lado cualitativo, también, porque hay especialistas en metodologías cualitativas donde se plantean muestras, donde se plantean instrumentos de recolección de datos, enfoques para el análisis de la información y también para poder, por ejemplo, poner algunos indicadores como percepción de los servicios. Si los datos no existen, que esa es una de las recomendaciones, tenemos que ver si son viables, si es que hay un presupuesto, por ejemplo, para hacer alguna encuesta o no, para poder levantar información. Otra de las lecciones aprendidas es que los indicadores de por sí no se explican solos. O sea, un indicador cuantitativo puede complementarse con algún recojo de información cualitativa para poder explicarlos. Siempre yo pongo este ejemplo. En las ENDES, antes salía muy seguido
había la pregunta, ahora creo que ya no está, de la opinión de las mujeres sobre los servicios de salud. Y siempre bueno, salían unos porcentajes bien altos de insatisfacción, y uno de los principales motivos era el maltrato. Yo les digo la palabra maltrato y les aseguro que no todos coincidimos qué cosa es maltrato. Entonces, como salía muy seguido en las Gendes, se hizo un estudio cualitativo para saber justamente qué significaba maltrato. Y allí hubo una variedad de respuestas, porque nuestro país es diverso, nuestro país tiene diferentes formas de pensar, diferentes culturas. Y el maltrato se refería no solamente, por ejemplo, las mujeres rurales, si es que alguien habla con la voz muy alta, sentían que las estaban gritando. Había, por ejemplo, algunas que opinaban de que la eficacia de los medicamentos era un maltrato porque no le resolvía el problema. Entonces había una variedad de explicaciones del dato, ¿no? Entonces a eso voy. O sea, el dato, para explicarlo, se puede complementar con otros métodos, ¿no? Otro ejemplo era que, por ejemplo, si es que ustedes ven los indicadores, en realidad son indicadores de encuestas sobre la corrupción en algunos servicios públicos, comisarías, escuelas, centros de salud. Primero porque son los que la población más continuamente acude, ¿no? Pero después se está presentando la sextorsión, o sea, la extorsión por el sexo en estos servicios. Entonces, ¿cómo hacer, o sea, cómo explicar esos indicadores que nos están diciendo algo en esos servicios si es que no conocemos qué está pasando con los que proporcionan el servicio? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo? Otra lección aprendida es que para la selección de indicadores estratégicos es importante que participen actores clave, no solamente para saber cuáles son los indicadores mejores para la gestión, sino también para algunas personas que puedan conocer la viabilidad de la medición, si es que hay datos, no hay datos, la calidad de los datos, las metodologías que podrían hacer, ¿no? Entonces, mientras más consulta y validación tenga de mis indicadores, me van a ayudar a tener mejores indicadores. Dos lecciones aprendidas finales se relacionan con, y justamente como les mencioné hace un momento, van en sentido contrario a lo que les mencioné, que los indicadores deberían revisarse periódicamente si es que no están siendo útiles como se pensaba a un inicio, ¿no? Probablemente se puedan ajustar, probablemente se puedan cambiar, porque pueden haber problemas de medición. En algunas evaluaciones yo he visto proyectos que, por ejemplo, están con un marco lógico que es el que está en el contrato de ejecución y tienen un sistema paralelo de indicadores que les son útiles para la toma de decisiones. Entonces tienen dos cosas, reportando indicadores que no tienen mucho valor y otros que les sirven. Entonces, ¿y por qué? Porque a veces los contratos son muy rígidos, etcétera, etcétera, y no pueden cambiarlos fácilmente, entonces tienen otros indicadores que están haciéndolo, ¿no? Entonces debería de haber siempre un proceso que casi nunca se da de poder revisar los indicadores y poder ajustarlos. Y finalmente tiene que ver con la comunicación y uso de indicadores, que lo mencionó creo que Nadia, a través de las páginas web del sector público que muestran los tableros, pero para los usuarios que no somos del sector público no son tan amigables las páginas web, y eso lo estoy diciendo en todo sitio escrito a los que trabajan en las páginas web, a los asignados, porque por ejemplo encontrar todos los tableros del MIDIS no está en la página del MIDIS, está en la página de evidencia.
o todos los tableros del Ministerio de la Mujer no están a simple vista en su página web, están en una sección que se llama estadísticas, y así por el estilo, ¿no? Entonces, no son tan accesibles. Y es importante no solamente mostrarlos a los diferentes niveles de decisión, sino a la ciudadanía. ¿Por qué? Por transparencia y rendición de cuentas, los indicadores son una forma de decir, así estoy gastando el presupuesto público y esto es lo que estoy alcanzando. Y los ciudadanos sí tenemos ese derecho de conocer esa información. Esas son las 10 lecciones aprendidas que quería compartir con ustedes, y si tienen alguna pregunta, luego continuamos. Muy bien, un fuerte aplauso para nuestra panelista Susana Guevara. Le agradecemos por su exposición y que además nos da también, por supuesto, una mirada interesante respecto del uso de los indicadores, ¿no? Las 10 lecciones aprendidas nos permiten también cuestionarnos y preguntarnos, está bien, tenemos indicadores, pero ¿se están tomando decisiones? O sea, ¿realmente está cambiando los resultados? ¿Se están generando resultados? Y además hay diferentes niveles de indicadores y también debemos de ser capaces de identificar en qué nivel estamos, en nivel operativo, táctico o estratégico. Excelente, muy bien. Ahora continuamos con nuestro cuarto panelista, Gonzalo Alcalde Vargas. Gonzalo es analista de políticas públicas desde un enfoque de desarrollo y actualmente es docente a tiempo completo en la sección de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Cuenta con un PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Texas en Austin y más de 25 años de experiencia en investigación y trabajo aplicado en entidades de cooperación internacional, ONG, academia y el sector público. Su experiencia en los últimos 10 años incluye desempeñarse como funcionario nacional senior y jefe de la Oficina de Coordinación Residente de la ONU en Perú, asesor ministerial en el MIDIS y consultor sobre temas de política pública y desarrollo sostenible con ministerios y agencias internacionales. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Gonzalo Alcalde. Adelante, por favor. Muchas gracias. Si pudiéramos hacer la presentación, por favor. Sí. Perfecto, entonces vamos avanzando. Estaba un poquito preocupado porque al recibir el encargo de compartir experiencias, pensé de repente vamos a tocar temas que se traslapan. Creo que ha funcionado muy bien, está muy complementario, pero yo creo que di un paso más, y más que enfocarme en el paso a paso, digamos, del diseño de indicadores, quería enfocarme en dos reflexiones que creo que son importantes según la experiencia que he tenido, tanto en la práctica como también, hace un poquito hacer trampa eso porque estoy a tiempo completo en la academia, entonces no es tanto la práctica, pero digamos, esa es mi práctica del día a día. Pero uno tiene que ver justamente con que el diseño de indicadores debería pensarse en el marco de la gestión por resultados y la gestión por resultados para el desarrollo, no solo porque es una buena idea, sino porque es un compromiso en una serie de instrumentos de políticas del Estado. Entonces, esa es una de las reflexiones en las que quiero brevemente profundizar. Y la otra tiene que ver con el hecho de que para pasar realmente a un enfoque de gestión por resultados y tener indicadores y usarlos, ¿no? como han dicho quienes me han antecedido, necesitamos también una serie de fuentes de información que no necesariamente están disponibles. Entonces hay una serie de limitaciones y una manera de quizá empezar a cerrar esa brecha que podría ser útil por dos motivos importantes es recurrir más a indicadores que se basan en la percepción de los actores involucrados, de los usuarios, sobre todo desde la ciudadanía, los usuarios de bienes y servicios del Estado, ¿no? Entonces eso puede parecer un poco obvio, pero tan obvio no es porque no es lo que se viene haciendo. O sea, se hace hasta cierto punto, pero es algo que es totalmente válido y que hay que trabajarlo más. Ok, entonces si podemos... perdón. Bien, creo que quienes me han antecedido han dado unas buenas definiciones de varios temas básicos, no quiero redundar en ello. Lo que sí, GPRD me refiero a gestión por resultados para el desarrollo, y lo que lo distingue, la gestión por resultados, evidentemente es que está buscando los efectos, los impactos de las intervenciones y no se detiene en los procesos, en los productos que pueden ser importantes,
pero no son lo más importantes según esta mirada. Según esta mirada, la eficacia realmente se mide en función de resultados que tienen que ver con cambiar la vida de las personas, mejorar el bienestar de las personas, según el enfoque de desarrollo, que además hay una serie de puntos de consenso internacional sobre qué es desarrollo. Obviamente todos podemos pensar distinto, pero hay una serie de elementos que nos dan referentes comunes. Resultados, ya lo han mencionado, no voy a repetir, pero un resultado sabemos que es, en la cadena de valor, es algo que está más allá de simplemente seguir procesos, cumplir reglas internas, ejecutar, que son cosas importantes, pero estamos hablando de efectos y impactos. Desarrollo, bueno, cuando hablamos de desarrollo también es una discusión larga, no vamos a resolverla acá, pero cuando hablamos de desarrollo estamos hablando justamente de esta mirada de donde lo importante es poner a la persona en el medio, y si queremos entender si algo ha sido exitoso o no, tenemos que entender en qué medida se ha mejorado el bienestar de las personas en distintas dimensiones además. No solamente la económica, también la social, la ambiental, incluso algunos hablan de una dimensión política o institucional del desarrollo, ¿no? Y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que ya mencionó Jordi Vilches, también habla de, digamos, de este compromiso de las distintas políticas de desarrollo del país para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Pero la gestión por resultados, además de ser una buena idea, además de ser mencionada, es algo que, digamos, es parte de un compromiso del Estado en el Perú a través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2030, donde sí se espera, digamos, como uno de sus objetivos prioritarios, llevar a cabo esta gestión por resultados en todas las entidades públicas para el año 2030. Entonces, todo esto es un cambio que, además de ser una buena idea, es un cambio con el cual se ha comprometido el país y en el que estamos ya desde hace un par de décadas avanzando, digamos, con algunas limitaciones, pero avanzando. Ahora, evidentemente, desde esta mirada, la eficacia, se trata de entender cuáles son los cambios generados en las vidas de las personas. Eso suena como un sentido común, esas alturas es una buena idea, pero no es un cambio automático, es un cambio de enfoque, uno podría decir hasta un cambio cultural dentro de la gestión pública, es un cambio que ya está en marcha, que no ha sido completado, pero también requiere de una serie de insumos para poder llevar a cabo una gestión por resultados. Y entre eso tenemos que tener información de distintas fuentes y necesitamos, entre otras cosas, indicadores de desempeño que nos permitan saber en qué medida nos acercamos a resultados y no solamente, como les decía, a procesos, a productos. Entonces, se requiere de una serie de elementos, indicadores de desempeño, hay que establecer metas, hay que tener sistemas de seguimiento, hay que tener también retroalimentación de los actores involucrados y también hay que tener sistemas para verificar la calidad de los datos. Pero también, y eso se reconoce oficial, estoy teniendo un poco de problema leyendo hasta acá, así que voy a recurrir más a algo, digamos, a lo que tenemos ahí como puntos generales y podemos complementarlo con lo que está en la diapositiva. Bueno, hay una serie de limitaciones para poder realizar este cambio profundo que significa moverse hasta la gestión por resultados para el desarrollo. Por un lado, no existe necesariamente, digamos, la información de evaluaciones externas orientadas a resultados, orientadas a impacto para absolutamente todas las intervenciones. Tampoco es viable financiera, técnicamente tenerla, esa información específicamente para cada intervención. Obviamente la información que viene de registros administrativos, la información que viene de las estadísticas nacionales es muy útil, pero nunca va a ser suficiente para poder llegar a hallazgos sobre cómo han funcionado todas las distintas intervenciones, ya sea actividades, proyectos, programas que se llevan a cabo en un país. Y efectivamente, si bien se puede tener mucho más información de la que existe, se puede tener muchas más evaluaciones y llevar a cabo de las que tenemos, no es viable, no es tampoco razonable esperar que vamos a tener la oportunidad de tener la evaluación de impacto específica para cada proyecto, por más grande o pequeño que sea, en todo momento. Hay que depender de una serie de distintas fuentes de información.
Entonces, si bien las fuentes incluyen evaluaciones externas, información objetiva que viene de los sistemas estadísticos nacionales, información que viene de los registros administrativos, otra fuente perfectamente válida y muy importante para acercarnos a una mirada de resultados es justamente la información que viene de la retroalimentación de los distintos actores involucrados en la prestación de servicios públicos. Eso obviamente no solo incluye a la participación ciudadana, también incluye a socios que pueden ser empresas que implementan, puede incluir a otros actores, pero es particularmente importante tener información también que nos permita tener esa mirada de cómo se percibe y también algunos conocimientos sobre cómo se ha llevado a cabo una intervención desde las poblaciones, desde los usuarios de esos bienes y servicios que son la población objetivo de un proyecto, de un programa, etc. Y las fuentes posibles para esa información, evidentemente no es información que está disponible así nomás, generalmente hay que hacerla, no necesariamente va a ser tan caro, tan técnicamente complejo como llevar a cabo una evaluación de impacto, pero son fuentes de información muy valiosa que incluye encuestas, entrevistas y puntos focales, no solamente con los usuarios en la sociedad civil, sino también con socios y incluso con empleados, con servidores públicos, para conocer sus percepciones sobre la eficacia de las intervenciones. Definitivamente, sabiendo que podemos mejorar mucho y tener más información proveniente de estudios que son evaluaciones de distinto tipo, sabemos que siempre va a haber una brecha y es importante tener en cuenta que esto es una fuente importante de información y totalmente válida desde una perspectiva técnica, académica, como queramos llamarla. También es importante tener en cuenta que esta participación, y la participación no solo incluye el diseño, también incluye ser parte del seguimiento, ser parte de las evaluaciones, pero esta participación en la gestión pública es algo que es parte también de los compromisos del país a través de sus políticas de Estado. Por ejemplo, incluso la política 24 del Acuerdo Nacional habla de esa necesidad de promover la participación. Entonces, aquí he volado un poquito pero creo que así está mejor para complementar más con quienes me antecedieron. Entonces, los dos puntos los que yo quería hacer hincapié era, por un lado, que necesitamos más incorporar y diseñar e incorporar más indicadores que reflejen esta percepción de los usuarios, esta percepción de la ciudadanía sobre la eficacia, pero también hay una opción ahí que se puede ver esto como una solución gana-gana, por llamarlo de una manera, porque al uno promover eso, no solamente está promoviendo que haya más información, más datos disponibles para poder tomar decisiones sobre la base de una mirada de resultados, ¿no?, que nos da el 100%, pero es una parte importante, sino que además hay otro campo que requiere, en verdad, de bastante atención, no es lo que nos reúne hoy, pero creo que también es importante tomarlo en cuenta, que es la participación ciudadana del Perú. Tiene innumerables espacios formales, desde los consejos de coordinación regional, los espacios sectoriales en los territorios, los presupuestos participativos que involucran a decenas de miles de personas cada año. Bueno, tenemos todo eso existe, pero sí sabemos por una serie de estudios, incluyendo algunos que CEPLAN ha hecho recientemente sobre participación, que hay un desgaste en la ciudadanía, hay cierto grado de decepción, de que a lo largo de tantos años no ven los resultados de lo que ellos, del tiempo que invierten. También sabemos que, quizá haya faltado también desde el Estado algo de promover más un poco este elemento tan importante para la gestión pública, para las políticas públicas. Y también hay una falta, pues, de capacitación, incluso de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que todavía faltan hacer. Pero sería importante entonces considerar, para tener indicadores sobre desempeño, desde una mirada de resultados para el desarrollo, sería muy importante tener esta decisión, consciente de vamos a ver hasta qué medida podemos involucrar aquí en nuestro diseño, en la mejora de las actividades existentes,
indicadores que involucren a la participación, en el sentido de recibamos esos insumos sobre cómo están viendo las cosas, los conocimientos que pueden tener desde las comunidades. Y también es importante, y ya con esto termino, tener en cuenta, bueno, que hay una serie de espacios que probablemente están subutilizados, espacios que en algunos casos ni siquiera están activados del todo para la participación y que en realidad podrían también activarse justamente para ser una fuente de información que permita acelerar el avance hacia una gestión por resultados para el desarrollo. Y un punto final, es un poco una nota al pie, pero que creo que si se pudiera seguir un poco este camino, que es complementario a muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? También hay que tener en cuenta que yo creo que hay una debilidad importante que no ha sido recalcada mucho, que es que en el Estado no tenemos, a diferencia de tantos otros temas importantes que sí lo tienen, una entidad que se encargue de velar por el fortalecimiento de la participación en los distintos aspectos de gestión y políticas públicas en el Estado peruano. No lo tenemos. Tenemos entidades que ven eso desde su punto. CEPLAN es una de ellas, creo que Secretaría de Gestión Pública, los distintos sectores, pero no necesariamente tenemos una entidad que haya estado velando porque toda esta, no quiero exagerar, pero prácticamente infinidad de espacios y mecanismos de participación sean realmente valiosos para las políticas y para lo que también estamos mencionando ahora, ¿no? Ser una fuente de información de calidad para la gestión por resultados, para el desarrollo y para, obviamente, diseñar mejores indicadores. Entonces creo que eso es importante también, no sé cuál es la solución inmediata, pero hay que tener en cuenta que ahí probablemente tenía que ser una cosa entre varias entidades que pueden tener un acuerdo para fortalecer, para distintos fines que pueden ser de beneficio para todos, fortalecer la participación, en este caso, en recibir retroalimentación sobre los servicios y bienes públicos recibidos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Un fuerte aplauso para nuestro expositor, Gonzalo Alcalde. Excelente, muchas gracias. Y Gonzalo nos da la mirada de la gestión por resultados para el desarrollo, teniendo en cuenta que nos orientamos precisamente desde la gestión hacia los resultados, a generar cambios sociales para la sociedad, para la ciudadanía. Y por lo tanto, nuestros indicadores deben de ser capaces de poder medir esos resultados, pero al mismo tiempo ser capaces de retroalimentarnos de nuestros clientes que son nuestros ciudadanos y poder ir mejorando nuestros indicadores. Muy bien, pasamos a la ronda de preguntas y vamos a empezar con Nadia, un poco consultándole respecto de su experiencia en diversos ministerios. Mi duda durante su exposición precisamente era ¿cómo es que le brindamos la sostenibilidad al uso de los indicadores? Es decir, en determinadas experiencias que has tenido, seguramente has tenido la oportunidad de implementar indicadores en un ministerio, en otro, pero tal vez cambia la gestión y la gestión tiene otra mirada y de repente no necesariamente es la de medir con indicadores ni tomar decisiones en base a medidas, sino tiene otro enfoque. Pero la institucionalidad se construye precisamente a partir de allí, ¿no? De tener estos indicadores, pero darle la sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo ves o cómo lograríamos eso en nuestras instituciones? ¿Cómo le damos esa sostenibilidad en el tiempo, independientemente del cambio de autoridades? Bueno, creo que el punto importante que da la respuesta a esa duda es lo que mencionó los dos últimos panelistas, ¿no? Gonzalo y Susana. Tiene que estar el indicador documentado, ¿no? Tiene que existir rastro en la institución de que ha sido creado por alguna razón, si es que se diseña de cero o ha sido revisado, y que también se encuentre toda la información que lo reconstruye de manera disponible, ¿no? Y eso creo que es uno de los puntos más importantes, porque generalmente uno puede entrar a una nueva gestión, puedes ver el tablero, ¿no? como lo podemos mencionar en el caso específico del MIDIS, pero después no encuentras los diccionarios, no encuentras las bases de datos, o
fue que hay alguna auditoría de esos datos y de pronto no coincide el indicador con lo que sale de las bases. Entonces, eso ya le quita credibilidad al reporte y le quita credibilidad al indicador, ¿no? Creo que todos conocemos acá la palabra cocina. El indicador a veces se acomoda, ¿no? Entonces, creo que la transparencia y el profesionalismo para determinarlos y para custodiarlos es lo que le brinda sostenibilidad. A mí me pasó un tema particular, un ministro que llegó a un ministerio absolutamente grande, sentía que nada avanzaba, que nadie le hacía caso y no tenía forma de medirlo, ¿no? Entonces dice, construye indicadores de rendimiento, ¿no? O sea, indicadores para cada uno, quiero medirle el trabajo a cada uno. Tal vez llevó su curso, pues, ¿no?, de seguimiento y monitoreo y lo tenía muy fresco. Entonces creo que la propuesta que se le dio eran justamente indicadores sectoriales que tienen varios años ya establecidos en la institución, que no necesita ir de cero a las bases, pero que, claro, la forma en la que han sido custodiados y que han sido sostenidos en el tiempo hace que puedan reusarse para temas de desempeño de funcionarios, como también de evidencia de avance en los servicios públicos, ¿no? Eso. Excelente, muchas gracias. Bien, a Jordi, ahora pasamos un poco con la pregunta a Jordi. En realidad, felicitamos y agradecemos desde la iniciativa de ese plan de poder contar con esta guía del diseño de indicadores para las políticas públicas, y es un documento técnico muy valioso. Pero yendo un poquito más allá, al siguiente nivel, si pensamos en un marco legal que promueva e incentive sobre todo el uso de los indicadores, la implementación de los indicadores con los que nos mencionaba Susana, orientados a lograr realmente resultados, porque no se trata de tener los indicadores, pero tampoco hay cambios, ¿no? Y cómo hacemos, cuál sería, digamos, el marco legal que se requeriría o algún otro arreglo precisamente para acelerar este proceso de evaluación y de medición con indicadores, y cuáles serían de repente los incentivos para los directivos públicos para hacer uso de estos indicadores y que sean realmente una herramienta eficaz para la gestión pública. Bueno, muchas gracias. Quería iniciar en principio reconociendo a todas las personas que están aquí ahora, porque entiendo que o son o han sido o van a ser directivos públicos en algún momento o ya ahorita mismo en la función, y es una tarea realmente titánica, ¿no? Es una cuestión compleja, difícil, con tantas circunstancias, tantas dificultades, sinsabores, poco reconocimiento muchas veces y bastante tensión para poder lograr resultados y además reportarlos, y todos los sistemas y N controles y cosas que están inmersas en la administración pública, ¿no? Creo que los que estamos trabajando en esto lo sabemos y sabemos que es justamente incremental, ¿no? El trabajo en cuanto a la gestión, en cuanto al reporte, el cumplimiento. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de tener tantos indicadores, reportes, aquí y allá? Tengo que hacer reporte de evaluación, de seguimiento, luego reporte de control, etcétera. Pues nada de eso sirve si es que al final no estamos logrando el objetivo, y nuestro objetivo no es hacer un trabajo, ¿no?, sino es cambiar, mejorar la vida de las personas, mejorar el territorio, la entidad, pero en un contexto, ¿no?, el desarrollo del país en todo caso, ¿no? Y entonces, cuando pensaba ahorita en el ejemplo del avión, de acuerdo a la pregunta, ¿no?, que inició todo el panel, o sea, los indicadores podían estar bien, ¿no?, bien construidos, bien planteados, presentes, midiendo todo, pero el piloto podía simplemente no hacerle caso a ello y decir, no, yo me guío por mi experiencia, por mi intuición, yo sé más, etcétera, ¿no? O simplemente, pues, hacer caso omiso y hacer lo contrario, y al final terminan accidentes que lamentablemente han pasado en muchos lugares, ¿no? Y es por eso, ¿no?, que hay que tener presente de que si queremos cumplir nuestra función, nuestro trabajo, el propósito último, que es
de la sociedad y el Estado es la persona humana, su vida, su dignidad, desde su concepción hasta su fin natural, tenemos que preocuparnos por ello y gestionar en función de estos valores que realmente estén representando el logro de resultados a favor de estas personas, ¿no? Entonces, como personalmente yo lo veo, es que no se trata de reportar, sino de mejorar el servicio. Y si no vemos los indicadores y no son buenos indicadores, pues no estamos ciegos, ¿no? Yo quería agregar a esto que creo en la mejora continua, porque si bien es cierto y eso se ha logrado con mucho tiempo y esfuerzo, porque nada empezó del todo bien, sino que se ha ido mejorando iterativamente por años en muchos indicadores que ahora ya forman parte de manuales o bases de indicadores que están asentados en el tiempo. En algún momento pues fueron buenos indicadores, pero luego se detectaron que eran o podían mejorar. Entonces yo creo que es importante que a la par que hagamos el seguimiento de los indicadores desde la gestión misma, hacer un planeamiento estratégico no es un documento como muchas veces pasa, ¿no? Sino debe ser justamente mi orientación de trabajo diaria. No debe ser que yo llegue a la oficina a ver qué correos he recibido, a ver qué dice tal o cual persona, me he encargado de esta cosa, hay un incendio, hay que apagarlo. Eso es actuar en función de coyunturas. Si uno realmente quiere actuar estratégicamente, tiene que actuar en función de objetivos, identificando que hay cosas importantes, que son los objetivos estratégicos, y quizás hay cosas urgentes, pero que no son importantes. Entonces, esos son temas que nos quitan un poco a veces el tiempo y habrá que delegar. Pero hay cosas que son urgentes e importantes, que son realmente las cosas a las cuales hay que dar la prioridad, ¿no? Entonces, ese es el sentido estratégico, ver lo importante y de ahí ver lo que es urgente, bueno, a eso inmediatamente, porque si no se nos va, y lo que es importante siempre hay que avanzarlo, de fondo, de permanente, ¿no? Y ver viendo los resultados, e ir avanzando y mejorando, ¿no? Porque ahí les decía, la mejora continua es importante. Quizás en un principio, el primer ejercicio que hagan, si es que están en la cuestión pública, pues sale de una forma, ¿no? Eso hay que mejorarlo. Fíjense, había un ejemplo, y con esto ya para dar el paso también, la institución que todos reconocemos por los grandes logros en la humanidad, ¿no? De haber llevado el hombre a la luna y tantos viajes estelares, la NASA, tantos científicos eminentes, ¿no? Y personas que han trabajado en estos grandes proyectos, ¿no? De la humanidad inclusive, pues lamentablemente ha tenido también sus accidentes, ¿no? Ha tenido fallos, incluso algunos catastróficos que han costado vidas humanas y que son muy, muy lamentables, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que le han puesto, y sin embargo también hace un esfuerzo para desarrollar sus proyectos que son muy, muy caros, ¿no? Pero todos deben, seguramente, ¿no? Es una suposición, conocer de que hay otras empresas privadas que, digamos, han logrado resultados extraordinarios en poco tiempo, ¿no? Como Starlink, SpaceX, etcétera, ¿no? Entonces, SpaceX creo que se llama, ¿verdad? Y otros, Blue Origin, etcétera. ¿Por qué han logrado eso, no? Porque estas empresas privadas tienen un enfoque distinto, ¿no? Mientras la NASA se aboca justamente, como es una institución pública, a ver de que nada falle y sin embargo pueda fallar, porque nada es infalible, ¿verdad? En las cosas que hacen los seres humanos. Entonces se dedica mucho tiempo a perfeccionarlo al punto que ya, cuando ya todo está seguro, entonces sale la misión, casi siempre funciona bien, a veces falla, ¿no? Pero se pasó muchos años, mucha inversión. ¿Qué hace la empresa privada? Es más, menos aversa al riesgo, claro, que tiene también su costo, pero hace una prueba, ese cohete sale, falla. Aprende del error, hace una segunda versión, otra vez sale y falla. Tercero otra vez, a la cuarta ya no, a la quinta es mejor y ya superó en poco tiempo y con menos presupuesto a lo que inicialmente había pensado hacer el programa espacial de la NASA. Entonces, esa forma de trabajar en función de ensayo y error, para aprender del error, obviamente con un aprendizaje pues, ¿no? Razonable, también minimizando en lo posible los fallos, pero también queriendo innovar, aprender me parece que es bien importante en la gestión. Entonces, creo que para ese espacio habría que buscar fomentar los laboratorios de innovación pública que realmente pudieran facilitar un espacio en el cual nos atrevemos a pensar distinto, a hacer cosas diferentes, aprender del error, que ese error no sea tan castigado, porque generalmente cuando uno se equivoca en la gestión pública, pues ya está, ¿no? Hasta ahí nomás, o en fin. Entonces yo creo que si pudiéramos aprender del error, mejorar, innovar, lograr, siempre con una ética, por supuesto, pues alcanzaríamos mejores resultados más tiempo y sería una mejora para la gestión. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para Jorge. Gracias.
Susana, quería aprovechar un poco tu experiencia en el ámbito internacional, dándole una mirada futura hacia los indicadores. Se nos presenta un futuro con cambios permanentes y las 10 lecciones aprendidas que nos has comentado es un poco del aprendizaje tuyo respecto de tu experiencia con el transcurrir, digamos, del diseño de los indicadores, de tu experiencia en la medición de los indicadores. Pero yo me hacía la pregunta, ¿qué se nos viene en el futuro? En ese contexto cambiante, digamos, nuestros clientes, que son los ciudadanos, también están cambiando. Y ahora con mayor velocidad, sus expectativas, sus preferencias, sus estilos de vida, otros elementos que has comentado, como la equidad de género, inclusive también temas relacionados con los mismos indicadores como la calidad de datos. ¿Qué se nos viene en el futuro? ¿Cómo estás viendo, digamos, la experiencia que ya están teniendo otros países frente a esta dinamicidad que vamos a experimentar, ¿no? Gracias. En primer lugar, yo quisiera mencionar que si bien ahora estamos trabajando o estamos reflexionando acerca de los indicadores son una parte, un pedacito, algo de un sistema de monitoreo y evaluación. Entonces, yo quisiera primero complementar lo que han dicho anteriormente. Los países son sólidos en la formulación de sus indicadores, en crear otros, etcétera, cuando sus sistemas de monitoreo y evaluación son sólidos. Por ejemplo, en Colombia tienen Sinergia, que es un sistema nacional de seguimiento y evaluación, donde ellos no solamente tienen sus indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino hace muchos años, hace 30 años más o menos, alinearon toda la planificación hacia esos indicadores. Y otro gran paso en Colombia fue, por ejemplo, que en los años 90 incluyeron en la Constitución la obligación del presidente de la República, cuando da cuentas a la nación sobre su gestión, utilizar los datos de Sinergia. Entonces, por ejemplo, es un mecanismo de sostenibilidad que tiene que ver más que este otro indicador, es un sistema. Otro ejemplo es Costa Rica, que Costa Rica tiene una fuerte dirección de seguimiento y evaluación dentro del Ministerio de Planificación, donde ellos tienen una ley nacional de evaluación, donde obligan a todo el sector público a hacer evaluaciones y a obtener resultados, como mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces hay yo pienso que yendo hacia el futuro, no solamente es, cómo nos aseguramos nosotros. Nosotros empezamos con el presupuesto por resultados en el año 2004 y comenzamos desde allí a tratar de saber la importancia de los indicadores, ¿no? Acuérdense ustedes que en el 2007, cuando salen los primeros indicadores del programa nutricional, los de primera infancia, todo el presupuesto público se alinea hacia esos indicadores. Entonces, vamos aprendiendo en el camino, como mencionadas, vamos aprendiendo la importancia de contar con información denominada indicadores para tomar decisiones, pero esa toma de decisiones todavía no está. Todavía estamos recién preocupándonos por los datos y que nos piden, y todavía no tenemos esa parte más reflexiva, más estratégica de cuáles indicadores me están indicando lo que estoy haciendo. Porque, como mencionaron, no hay muchas evaluaciones tampoco, o sea, no sabemos si estamos llegando a los resultados. Un buen camino, como mencionaste, es los usuarios de los servicios. Yo les mencioné, por ejemplo, estos actos de corrupción en servicios públicos, y estos datos se obtienen a través de encuestas públicas. Proética, por ejemplo, siempre hace sus encuestas de percepción de la corrupción, y son indicadores de cómo está caminando el país. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, otro del contexto cambiante
es bien importante decir que nuestros indicadores, si son estables, como para, o sea, se mantienen para poderlos comparar, deberían ser sensibles de captar estos cambios. En la definición, por ejemplo, de la OECD, mencionan algo que tiene que ver con el contexto. Nosotros casi nunca analizamos el contexto y los resultados de nuestras intervenciones se explican por el contexto. ¿Qué está pasando? Cuando hacemos las evaluaciones tenemos que tener bien claro los contextos. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, si ustedes hacen una línea de tiempo de sus intervenciones y marcan todo lo que ha pasado en el país, las crisis económicas, las crisis políticas, la pandemia, los cambios continuos de los directivos, pueden darse cuenta probablemente que la gestión misma vaya cambiando. Y es el contexto que está afectando a las instituciones. Yo creo que un primer paso viendo hacia el futuro es institucionalizar esto. O sea, los sistemas de monitoreo y evaluación, pero no solamente para producir información, sino para tomar decisiones. Como mencionadas, en el sector privado, jamás pues, un empresario va a poner su plata si no sabe si a la gente le va a gustar, si le va a gustar el color, el sabor, el precio, no va a tomar, no va a poner su dinero. En el sector público apostamos sin tener mucha información y sin usar esos indicadores, que ese es uno de los elementos fundamentales de cualquier sistema de monitoreo y evaluación. O sea, cómo uso la información que me están dando, la que yo recolecto y la que otros recolectan. El sector privado, las universidades, tienen investigaciones, tienen encuestas, qué sé yo, que me pueden alimentar a mí y complementar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo uso esa información para ir mejorando? Eso yo creo que es un primer momento para adelante. Actualmente también hay una mirada, pero ya tiene que ver más con la evaluación de las evaluaciones en contextos frágiles y cambiantes. Y esta forma de evaluar nació un poco desde la pandemia, ¿no? Que nos volvió a todos a cambiar las formas de recolectar datos, etcétera. Pero tenemos nosotros unas situaciones frágiles y cambiantes, las situaciones de violencias. O sea, hay países donde están en guerra, pero nosotros tenemos violencias, o todo tipo de violencias, desde violencia de género hasta violencia delincuencial, violencia por la minería ilegal, la tala ilegal. O sea, tenemos violencias en el país. ¿Cómo hacemos nosotros evaluaciones en ese campo? ¿Cómo nos aseguramos de la calidad de los datos que estamos recolectando, la seguridad de los encuestadores que están yendo a zonas cocaleras, por ejemplo, ¿no? Entonces son situaciones que sí tenemos que tenerlas en cuenta. Y por último, yo creo que sí tenemos que ver la automatización de los sistemas de monitoreo y evaluación, que probablemente, si estamos ahorita sacando tableros, todavía estamos probablemente obteniendo información de diferentes fuentes. Y una de las debilidades nuestras son los registros administrativos, ¿no? Que todavía necesitan mejorar la calidad de la información. Muchas gracias, Susana. Muy agradecido. Un aplauso, por favor, a Susana. Finalmente ya se nos acabó un poco el tiempo, Gonzalo, pero me gustaría hacerte una consulta muy breve. En ese mecanismo que tú comentaste de retroalimentación desde la ciudadanía para los indicadores, ¿cuál es el mecanismo que nos podrías proponer de manera concreta para que los directivos públicos puedan implementar este elemento participativo? O sea, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía y que nosotros incorporemos algún mecanismo, alguna herramienta para que ellos participen de manera efectiva en este diseño o en la evaluación de los indicadores? Gracias. A ver, voy a ser breve, sé que ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que un punto importante que quizás no llegué a mencionar mucho es que definitivamente el hecho de que haya indicadores que vienen de fuentes, digamos que el medio de verificación es una encuesta o una entrevista, eso no significa que debe ser menos riguroso. O sea, lo primero es que hay que recordar que todo eso tiene metodologías, todo eso tiene, digamos, entonces, eso es lo primero. No es que porque sea algo subjetivo y le preguntas a la gente ya sea una cosa totalmente informal, no. Entonces también eso es muy importante tenerlo en cuenta y hay un montón de referencias para ver cómo se hacen, cómo hacer las cosas, incluso, digamos,
entidades internacionales, de académicas, etc. Por otro lado, yo creo que es importante tener en cuenta que, claro, para proyectos muy pequeños, por ejemplo, yo creo que no es muy costoso hacer una pequeña encuesta o una reunión donde se hace un grupo focal. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero también hay que tener en cuenta que cuando son intervenciones relativamente pequeñas no necesariamente hay los recursos. O sea, uno puede diseñar muy bien indicador, pero si después no puede realmente generar esa información no sirve de nada. Entonces, es importante entonces pensar en que hay cientos, miles de espacios participativos que existen ya, incluso espacios a nivel de los gobiernos locales, a nivel sectorial, en todo el país, y que pueden aprovecharse justamente porque ya se reúnen regularmente y se puede pensar, ok, cuando se hace esta reunión, cuando se hace esta consulta, cuando se hace tal cosa ya programada o ya prevista de alguna manera, ahí podemos aprovechar para hacer nuestro digamos, levantar información en esos momentos según las metodologías que hayan necesarias. Pero creo que justo cuando veíamos también lo que como mostraba Jordi, por el lado de ese plan, y creo que se ha mencionado también en otro momento, hay un montón de momentos en que se diseñan planes, políticas nacionales, planes de desarrollo concertado, una serie de otras cosas. Hay muchos momentos en que hay oportunidad de agregar indicadores a los que se tiene y en los que podrían estar ahí en contacto justamente con los distintos espacios, mecanismos que hay en cada territorio, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar lo que ya hay. En algunos casos sí puede ser, digamos, puede haber los recursos para realizar tu propio levantamiento de información, convocar a la gente, pero así como generalmente es difícil tener para un proyecto pequeño una evaluación de impacto que es súper costosa, por ejemplo, entonces también en muchos casos se puede, en lugar de pensar en yo hago mi propio estudio, complemento la información ya disponible, además utilizando los espacios y mecanismos que ya existen y que además también requieren de justamente incentivos para fortalecerlos. Entonces, por ahí creo que es importante. Ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecerles a todos ustedes por su participación y sobre todo a nuestros panelistas, quienes nos han comentado sobre la temática del diseño de indicadores efectivos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Un fuerte aplauso nuevamente para ellos. Y muchas gracias. Pasamos al siguiente panel. Gracias a todos.